Hola y bienvenido a un nuevo video en nuestro canal. Hoy hemos preparado algo muy especial para ti, una compilación con las 5 mejores historias de amor y fantasía de la semana. Nos sumergiremos en los relatos más impactantes, profundos y emotivos que hemos compartido en los últimos días. Prepárate para un viaje lleno de magia, pasión y personajes inolvidables que te robarán el aliento y te harán creer en el poder del amor, verdadero contra todo pronóstico. Si eres un amante de las grandes historias, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras maravillosas aventuras. Ahora sí, sin más preámbulos, acomódate y déjate llevar por la magia. Comenzamos con la primera historia. Me enamoré de alguien que murió hace 100 años. Vamos a verla. Cuando me mudé a la casa que mi abuela me heredó, sentí desde el primer día que algo me observaba. No era una presencia mala para nada, era más bien una especie de melancolía suspendida en el aire. Mientras revisaba la casa, encontré una puerta pequeña que daba al sótano. Bajé con una linterna y entre un montón de cajas viejas, descubrí una más pequeña cubierta de polvo. Dentro había un diario encuadernado en tela. En la primera página leí un nombre, Emilia Keller Brown, y fechas que pertenecían a los años 20. Esa misma noche comencé a leerlo. No sé cómo explicarlo, pero las palabras de Emilia parecían vivas. Era como escucharla hablarme desde algún rincón que no lograba ubicar. Contaba detalles de su vida en un pueblo llamado Fairhill, su amor por la pintura, sus paseos a caballo y una sensación constante de buscar algo que no terminaba de comprender. Lo que me desconcertó fue lo fácil que fue enamorarme de ella. Página tras página, sentía que la conocía de toda la vida. Cuando llegué a la última página escrita sentí un golpe en el pecho. Simplemente no quería que terminara. Me quedé sentado con una botella a mi lado y en medio de la borrachera tomé una pluma y escribí en la siguiente hoja. Le hablé como si pudiera escucharme, me presenté y le supliqué que no se fuera, que siguiera ahí. No recuerdo cuánto escribí ni por qué lo hice. Al día siguiente desperté con la cabeza a punto de estallar. Tenía el diario en las manos. Cuando recordé lo que había hecho, sentí una vergüenza terrible y al mismo tiempo un hueco profundo en el estómago. Iba a guardarlo en el mismo lugar donde lo encontré, pero entonces vi que había algo nuevo escrito. Lo abrí con cuidado y allí estaba, una entrada adicional. Era 12 de junio, la misma fecha en la que yo estaba en ese momento, pero de 1923. Emilia me respondía. Me llamaba por mi nombre. Preguntaba quién era yo, y decía que quizá estaba perdiendo la cordura al escribirle a alguien que no conocía. Me quedé helado y solté el diario. Intenté convencerme de que seguía borracho o de que quizá lo había escrito yo mismo sin recordar. Pasé todo el día desconcertado. No podía sacarme eso de la cabeza. Al final de la noche regresé al sótano y decidí escribirle otra vez. Cerré el diario esperando algún tipo de respuesta inmediata, pero no sucedió nada. Subí a dormir con un nudo en el pecho. La mañana siguiente transcurrió sin novedad. Comí, trabajé un poco, traté de distraerme. Sin embargo, al terminar mi comida, la inquietud me venció. Bajé al sótano y abrí el diario. Había otra respuesta. Emilia seguía la conversación conmigo como si estuviéramos separados solo por una puerta. Y así comenzó todo. Día tras día nos escribíamos. Cada carta profundizaba algo más. Cada detalle de ella me atrapaba. Era la mujer que siempre había sentido que existía en alguna parte, solo que no entendía cómo era posible este encuentro sin tiempo ni explicación. Un día la curiosidad me llevó a la biblioteca estatal. Quería buscar más información sobre ella. Revisé los periódicos de 1923 y encontré una noticia sobre la familia Keller Brown. Habían llegado desde Alemania y en poco tiempo alcanzaron una posición importante en Fairhill. Había una fotografía de los padres y una niña pequeña. Reconocí la mirada de esa niña en un segundo. Era ella. Después pasé a la siguiente noticia sobre esa familia y lo que leí me derrumbó. 1 de octubre de 1923, la joven Emilia Keller Brown falleció de tuberculosis a los 22 años. Sentí que la sangre se me helaba y corrí a casa. Le escribí preguntándole si estaba bien. Pasé toda la noche sin dormir, esperando, con el corazón en un puño. A la mañana siguiente encontré su respuesta. Me decía que estaba bien, que había pasado la tarde montando a caballo y que ese día planeaba pintar un cuadro gracias a una inspiración repentina. Sus palabras me tranquilizaron, pero algo dentro de mí no podía ignorar lo que había leído. Las semanas pasaron. Yo trataba de convencerme de que quizá el diario no seguía al mismo tiempo que el mío, o que todo tenía una lógica que simplemente no alcanzaba a comprender. Pero la duda seguía ahí, golpeando, recordándome la fecha de la noticia. A finales de agosto, Emilia dejó de responder durante 4 días. Sentí como mi mente se partía. Pensaba en la noticia, pensaba en perderla sin haberla conocido de verdad. Cuando por fin me respondió, me dijo que lo lamentaba, que no se había sentido bien, pero que ya estaba mejor. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, aunque algo dentro de mí sabía que no era suficiente. Le pedí y le supliqué que fuera al médico, pero ella no quería.
pero insistí una y otra vez hasta que por fin aceptó. El diagnóstico fue tuberculosis. Después de eso, dejó de responder durante 3 días. La casa se volvió un lugar insoportablemente silencioso. Sentía que las paredes contenían la respiración. Pasados los 3 días llegó una nueva entrada. Me pedía perdón y me decía que estaba agotada. Aún así, afirmaba que no tenía miedo. Me confesó que saber que yo existía, aunque estuviéramos en tiempos distintos, le daba una razón para despertar cada mañana. Las cartas comenzaron a ser más cortas, a veces solo una frase. Una noche me quedé dormido sobre el diario después de leer una respuesta muy débil. Al amanecer sentí algo extraño, como si el diario tuviera pulso. Lo abrí con las manos temblorosas y encontré la última entrada de Emilia. El 1 de octubre de 1923. Mi querido Enzo, si lees esto significa que mis fuerzas ya no regresaron. Estoy cansada y el mundo comienza a desdibujarse. Pero quiero que sepas algo. Nunca tuve tanta vida como desde que tú apareciste entre mis páginas. No temas por mí, porque a donde vaya te llevaré conmigo. No existe tiempo que borre esto. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Durante los días siguientes, sentí que algo había cambiado en la casa. El silencio ya no dolía. A veces, escuchaba pasos ligeros en el piso de arriba, o percibía el aroma a lavanda que Emilia decía usar para dormir. Un día regresé a la biblioteca estatal. Quería imprimir la noticia sobre ella. Mientras buscaba, encontré otra nota que nunca había visto. Decía joven Keller Brown y su estudio de pintura. En la fotografía aparecía Emilia, sentada en una pequeña silla de madera. Detrás de ella, en un lienzo, estaba su obra más reciente. Al ver la pintura sentí que me quedaba sin aire. Era una pintura mía, una pintura de mi rostro. Sonreí con lágrimas en los ojos. En ese instante supe que nuestro amor desafió toda lógica, espacio y tiempo, y que seguiría vivo mucho más allá de cualquier final. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para más historias de amor profundas. Nos vemos en el siguiente video. Sin duda, una historia profundamente emotiva. La historia de Emilia y Enzo nos recuerda que el amor tiene la capacidad de atravesar cualquier barrera, incluso aquellas que parecen imposibles. Aunque se trata de una ficción, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias conexiones, sobre esas personas que llegan a nuestra vida para transformarnos, incluso cuando parecen hechas de puro recuerdo. Pero bueno, vamos a la siguiente historia. Una historia real. Una historia de amor que no solo unió los destinos de 2 personas, sino que marcó para siempre la vida de Clara. Una historia donde el destino no fue casualidad, sino un llamado imposible de ignorar. Siempre pensé que la vida se movía en líneas rectas. Personas que pasan, rutinas que se repiten y días que parecen copias del anterior. Pero durante casi un año, entre las 7:42 y las 8:07 de cada mañana, mi vida tuvo una curva inesperada que nacía en el vagón 3 del tren. Ahí estaba él. Nunca supe su nombre. Solo sabía que tenía unos 30 años, una presencia discreta y una mirada que parecía vivir en algún lugar entre la melancolía y la curiosidad. Yo subía al tren con los mismos pasos de siempre, la misma mochila, la misma sensación de que mi vida era un borrador eterno. Él siempre tenía un libro en las manos. Y de alguna manera, sin decirlo y sin admitirlo, yo era parte de su pequeña ceremonia matutina. Lo sentía por la forma en que levantaba la vista cuando me veía entrar, como si el día le hiciera clic en ese instante. Nunca hablamos, nunca nos acercamos. Pero había algo en la manera en que nuestras miradas se encontraban. Algo tímido, tranquilo, casi antiguo. Un reconocimiento silencioso que jamás entendí del todo. Yo trabajaba en una librería. Era buena en lo que hacía, pero no amaba nada de eso. No sabía cuál era mi talento. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que mi vida se sentía apagada, como si estuviera esperando una señal que nunca llegaba. Hasta que un día lo vi hojear un libro grande, lleno de fotografías de interiores hermosos, ordenados, cálidos. Se titulaba Diseño de interiores, espacios que cuentan historias. Y aunque él no me habló y yo no lo conocía, algo en esa imagen despertó una chispa en mí. Busqué el libro en mi librería. Lo abrí, lo sentí. Y de pronto algo en mi pecho se desanudó. Esa misma noche empecé a dibujar por primera vez en años. Primero lo hice por curiosidad. Luego se volvió necesidad. Y cuando me di cuenta, mi cuarto estaba cubierto de bocetos con luces suaves, sombras cuidadas y espacios que nacían de mi cabeza como si hubieran estado esperando desde hace demasiado tiempo. Mi prima Camila fue la primera en verlos. Gracias a ella terminé diseñando su departamento recién comprado. El día del open house, la gente entró y se quedó en silencio. Ese silencio fue mi primera pista de que tal vez tenía un lugar en el mundo que nunca había imaginado. Las preguntas comenzaron a llegar.
¿Quién lo diseñó? ¿Dónde trabaja? ¿Puedo contactar a la persona que hizo esto? De pronto tenía clientes sin siquiera buscarlos. Y semanas después, una firma de diseño se interesó en mí. Me contrataron sin entender cómo alguien sin estudios podía crear espacios tan cuidados. Mi vida cambió en 3 meses. Y aún así, cada mañana, seguía tomando el tren esperando verlo. No por necesidad romántica, o al menos no solo por eso, sino porque él era la chispa de mi inicio. La señal que yo necesitaba sin saberlo. El puente que unió mi pasado con mi futuro. Entonces llegó aquel viernes. Ese día había decidido hablarle por fin, así que llegué nerviosa, temblando un poco, pero con el corazón abierto. Y cuando él subió, supe que algo no estaba bien. Tenía los ojos rojos, no llevaba un libro, tenía la mirada perdida. Parecía alguien que estaba sosteniéndose apenas. Quise acercarme, pero el vagón se llenó de golpe y la multitud nos separó. Él se bajó y yo no pude moverme. No pude decir nada. Pensé que el lunes tendría otra oportunidad. Pero el lunes él no estuvo. Ni el martes. Ni el miércoles. Ni el jueves o el viernes. Después pasó un mes. Luego otro. Hasta que me di cuenta de que ese hombre anónimo que formó parte de mis mañanas ya no volvería. Y dolió. Dolió de una forma ridícula y profunda al mismo tiempo. Dolió porque su presencia me había acompañado incluso sin hablarme. Dolió porque él había sido el inicio de mi historia y yo jamás se lo diría. Pasaron 6 meses. Ya trabajaba en la firma. Mi vida era distinta, más sólida, más luminosa, pero aún había un hilo suelto dentro de mí. Un nudo pequeño que nunca había terminado de cerrar. Un día mi jefa me dijo que un cliente nuevo buscaba un diseño importante. Yo debía atenderlo. Entré a la sala de juntas sin levantar la mirada, ajustando mis carpetas, lista para hablar de trabajo. Y cuando levanté la cara, sentí que el piso desaparecía. Era él. Nicolás. El hombre del vagón 3. Mi espectro cotidiano convertido en realidad otra vez. Se veía diferente. Más delgado y más serio. Con una sombra en los ojos que no estaba antes. Pero aún así, era él. Él me miró con una mezcla de sorpresa y alivio y dijo, «Hola». Yo no pude responder de inmediato, pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sentía que mi alma se había detenido. Cuando por fin pude hablar, dije, «No puedo creer que seas tú». Él sonrió. «Tampoco puedo creerlo, pero no sabes el gusto que me da que seas tú». Hablamos durante mucho tiempo. Me contó que había dejado de tomar el tren porque su madre enfermó gravemente. Que el día que lo vi tan roto iba camino al hospital. Que vivió entre pasillos blancos, noches sin dormir y días que no recordaba bien. Me escuchó hablar de mis dibujos y de cómo empezó todo, de lo que había nacido sin que ninguno de los dos lo supiera. Cuando vio mis proyectos, se quedó en silencio. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Nos hicimos parte de nuestras vidas de forma natural. Él se volvió cliente, sí, pero también presencia constante. Conversábamos, coincidíamos, nos descubríamos. Era un ritmo lento y perfecto, como si ambos hubiéramos estado ensayando este encuentro por meses sin saberlo. Un día, después de una reunión, él me preguntó si quería tomar un café. Y yo ya tenía la respuesta desde antes de que terminara la pregunta. El viernes siguiente, a las 7:42, esperé en el vagón 3. Él subió. Se sentó a mi lado por primera vez. Me miró con la suavidad de quien encuentra por fin lo que llevaba tiempo buscando. Nos saludamos. No hizo falta nada más. Mientras el tren arrancaba, entendí que nada de esto fue casualidad. Que hay historias que se escriben con silencios. Que hay personas que te cambian la vida antes de saber su nombre. Que a veces basta una mirada para que el mundo empiece a moverse donde antes estaba detenido. Y así comenzó todo. No con palabras, sino con un reencuentro que ya llevaba meses esperando. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. La historia que acabas de ver es completamente real. Un relato profundamente emotivo que nos recuerda que el destino existe y que el amor, cuando llega, puede cambiarlo todo. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te va a sorprender, te va a dejar sin palabras.
La historia de Elías, un hombre que un día comenzó a recibir cartas del futuro, firmadas por su futura esposa. Esta historia se titula Alguien del futuro me escribía cartas y descubrí a algo aterrador. Así que, sin más, vamos a verla. Nadie sabría qué hacer si empezara a recibir cartas del futuro firmadas por su futura esposa, especialmente cuando ni siquiera está enamorado de alguien. Pero Elías sí las recibió. Al principio lo salvaron, después casi lo destruyen. Y hoy vas a escuchar la historia completa. Todo comenzó un martes por la noche. Elías regresó a su departamento como cualquier otro día. Llovía un poco y el pasillo olía a humedad. Cuando abrió la puerta, vio un sobre blanco en el piso. No tenía remitente ni sello, solo su nombre, Elías, escrito a mano con una caligrafía que le pareció extrañamente familiar. Él pensó que sería propaganda o una equivocación, pero al abrirlo, encontró una nota escrita con una calma inquietante. Decía, no salgas mañana a las 8:14 de la mañana. Confía en mí, y firmaba con amor. Tu futura esposa. Elías soltó una carcajada. Le pareció una broma absurda. Lo dejó sobre la mesa y no le dio más importancia. No tenía novia, ni siquiera estaba saliendo con alguien, su futura esposa. No tenía sentido. A la mañana siguiente, mientras se ataba los cordones para salir al trabajo, vio el reloj de la cocina. Marcaba las 8:14. En ese mismo instante, escuchó un estruendo brutal afuera, un chirrido de llantas y el sonido metálico de un choque. Se asomó por la ventana y vio un auto que había perdido el control y se había estrellado justo frente a su puerta. Exactamente en el minuto indicado. Exactamente en el lugar por donde él habría estado pasando si hubiera salido un segundo antes. Se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. De repente, ya no era una broma. Elías trató de no pensar en ello, de no obsesionarse, pero el miedo ya se había instalado en su mente. Un par de días después, llegó una segunda carta. Esta vez, en su buzón, le pedía que no aceptara la oferta de trabajo que recibiría el jueves y que más adelante lo entendería. Él no tenía idea de qué hablaba. No estaba buscando trabajo. Sin embargo, esa misma tarde su teléfono sonó. Era una llamada de un reclutador con una oferta que parecía caída del cielo. El trabajo de sus sueños, un sueldo increíble, un horario flexible, todo era perfecto, pero la carta resonaba en su cabeza. Y por primera vez en su vida, tomó una decisión guiado por un trozo de papel anónimo. Rechazó la oferta sintiéndose como un completo idiota. 3 semanas después, la noticia apareció en todos los diarios. La empresa que le había ofrecido el trabajo había cerrado por un fraude masivo. Todos sus empleados estaban en la calle y los directivos enfrentaban cargos criminales. Perder ese empleo lo habría arruinado por completo. Lo habría atado a un proceso legal que duró meses. Y alguien, quien fuera que estaba escribiendo esas cartas, lo sabía. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a recibir una carta por semana. Todas firmadas igual. Con amor, tu futura esposa. Algunas eran consejos pequeños como prueba el café de la nueva cafetería de la esquina. Te alegrará el día. Otras eran advertencias directas. No tomes el metro el lunes por la tarde, habrá un fallo eléctrico. Y todas, sin excepción, resultaban ser ciertas. Alguien conocía sus rutinas, sus miedos, sus decisiones futuras. Sabía cuándo iba a tener un mal día y cuándo necesitaba un pequeño empujón. Las cartas lo estaban guiando por un camino que él no entendía, pero que de alguna manera lo estaba protegiendo. Pero un mes después, algo empezó a sentirse extraño. Las cartas comenzaron a contradecirse. La carta número 7 le decía que cuando conociera a una chica con un abrigo rojo, debía ser amable con ella, porque cambiaría su vida para siempre. 2 semanas más tarde, sin embargo, llegó otra carta, con una letra casi idéntica, diciendo, no confíes en la chica del abrigo rojo. Aléjate de ella y no la dejes entrar en tu vida. Y una semana después, una tercera, aún más insistente, si te enamoras de ella, todo se va a arruinar. Elías ya no sabía a qué creer. Pasaba horas comparando las cartas. ¿Estaban escritas por la misma persona? La caligrafía era muy parecida, pero no idéntica. Había diferencias sutiles. Era como ver a 2 manos tratando de imitarse la una a la otra. Como si 2 personas distintas estuvieran gritando desde el mismo futuro, cada una con una versión diferente de la historia. Y entonces, un día lluvioso, mientras esperaba el autobús, la vio. Un abrigo rojo brillante que destacaba contra el gris de la ciudad. Tenía el cabello mojado por la llovizna y unos ojos que parecieron reconocerlo incluso antes de que él pudiera pensar cómo hablarle. Ella se llamaba Rebeca. Era dulce, natural, con una presencia calmada que le hacía sentir que ya la conocía de algún lugar. Él intentó seguir el consejo de las cartas de advertencia. Intentó alejarse, no involucrarse, pero era imposible. La conexión entre ellos fue instantánea y magnética. Rebeca se sentía como un lugar seguro en medio de un mundo que se estaba volviendo demasiado extraño y confuso. El día que la besó por primera vez, al llegar a casa,
encontró otra carta deslizada bajo su puerta. Era la más desesperada de todas. La tinta parecía corrida, como si la hubieran escrito con prisa y angustia. Decía: ya lo hiciste, ya te enamoraste de ella. Por favor, ten cuidado. Ella no es quien crees que es. Esa noche, Elías no pudo dormir. Sacó todas las cartas y las extendió por el suelo de su sala. Las revisó una por una, bajo la luz de una lámpara, y empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. Tics nerviosos en la escritura, diferencias en la presión del bolígrafo sobre el papel, firmas que eran apenas distintas, como si una fuera una copia temblorosa de la otra. Y entonces, con una claridad que lo dejó helado, lo entendió todo. No era una sola futura esposa, eran dos versiones de su vida, dos destinos diferentes que estaban tratando de imponerse, dos futuros que se estaban peleando entre sí, escribiendo desde líneas temporales separadas. Una de esas mujeres era Rebeca. Lo supo en su corazón. La otra era alguien que él todavía no había conocido. En un futuro, Rebeca era su esposa, pero en otro futuro, una mujer completamente desconocida también lo era. Y cada una, desde su propia línea temporal, estaba intentando cambiar el rumbo de su vida para que su realidad fuera la que finalmente triunfara. Cada una luchaba por ser la elegida. A partir de ese descubrimiento, el caos se desató. Las cartas comenzaron a llegar cada vez más seguido. A veces dos en un mismo día. Una llegaba por la mañana, pidiéndole que cuidara a Rebeca, que la protegiera, porque ella era esencial para un futuro maravilloso. Otra llegaba por la tarde, rogándole que se alejara de ella, que Rebeca era la razón por la que ellos dos, él y la escritora desconocida, nunca podrían estar juntos. Elías empezó a perder la noción del tiempo. Dejó de saber si seguía tomando decisiones por sí mismo o si simplemente era una marioneta movida por los hilos de dos mujeres que aún no existían en su presente. Finalmente, llegó una última carta y venía en un sobre negro, algo que nunca había pasado. No tenía firma, ni tampoco tenía fecha. Solo un mensaje corto y críptico: hoy eliges tu futuro. A quien salves hoy es a quien amarás para siempre. En ese mismo instante, su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Dos llamadas perdidas en rápida sucesión. Una era de Rebeca y la otra de un número desconocido, ambas repetidas y ambas marcadas como urgentes. Ambas habían entrado exactamente a la misma hora. Elías miró el sobre negro y luego la pantalla del teléfono. Las cartas no daban más instrucciones. No había advertencias y no había pistas, solo esa frase en su cabeza repitiéndose una y otra vez: a quien salves hoy es a quien amarás para siempre. Agarró sus llaves y salió corriendo de su departamento, sin siquiera cerrar la puerta. No sabía hacia dónde ir, ni a quién debía responder primero. Solo sabía que por primera vez desde que todo había comenzado, la decisión era completamente suya. Tenía que elegir sin cartas, sin advertencias, sin ninguna señal de su futuro. Podía salvar a Rebeca, la mujer que amaba en el presente, o podía salvar a la mujer misteriosa que aún no conocía, pero que luchaba desesperadamente por él desde otro tiempo. Una decisión que definiría el resto de su vida, una elección irreversible. ¿Y esa fue la última vez que alguien recibió noticias de Elías? Nunca supimos a quién eligió. Nunca supimos cuál de las dos vidas decidió vivir. Solo sabemos que desde ese día, Elías desapareció del mapa. Como si finalmente hubiera entrado en una de las dos líneas de tiempo, haciendo que la otra se apagara para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para no perderte la siguiente gran historia de amor. Cuéntanos en los comentarios a quién crees que eligió Elías. Nos vemos en el siguiente video. La historia de Elías es, sin duda, uno de los relatos de amor más intensos que he escuchado. Imagínalo, recibir cartas del futuro, pero no de un solo destino, sino de dos universos distintos, y tener que elegir cuál camino seguir. ¿Tú qué piensas? ¿Con quién crees que se quedó? ¿Con Rebeca, la mujer a la que ya amaba? ¿O con aquella otra mujer que, desde otro tiempo y otro universo, luchaba por él con todas sus fuerzas? Lo que viene ahora es muy diferente, pero igual de poderoso. Un romance que nació a partir de una lista de deseos escrita cuando eran apenas unos niños, y que años después los volvió a unir. Vamos a descubrir cómo una lista de deseos definió una historia de amor. Siempre pensé que crecer era algo que simplemente pasaba. Cumples años, te haces más alta, más fuerte, más inteligente. Eso creía. Lo que nunca imaginé es que crecer también significaba perder pedazos de ti sin siquiera notarlo. O peor aún, que podías dejar atrás a las personas que alguna vez fueron tu mundo entero. Lucas. Él fue mi mundo cuando yo tenía 10 años. Vivíamos puerta con puerta. Compartíamos la misma calle, el mismo árbol viejo donde jugábamos a ser exploradores, la misma colección de cicatrices en las rodillas. Y una noche, bajo una lluvia de estrellas que iluminó todo el vecindario, hicimos un pacto. Escribimos una lista de deseos,
15 cosas que queríamos hacer juntos antes de convertirnos en adultos. Y prometimos que nada ni nadie nos separaría jamás. Pero el tiempo, la secundaria, las nuevas amistades, los cambios y el espejo, todo eso me transformó. Me convertí en alguien popular. En alguien que siempre tenía una invitación, una salida o un plan. Y con cada paso que daba hacia esa nueva versión de mí, me alejaba más y más de Lucas. Él nunca cambió. Siguió siendo el chico tranquilo, serio y auténtico de siempre. Pero yo dejé de verlo. Dejé de ver todo lo que él era. Y lo peor de todo es que lo hice sin ninguna razón aparente. Simplemente, un día, empecé a ignorarlo. Como si nunca hubiera sido la persona que me conocía mejor que nadie en este mundo. A veces, cuando llegaba a casa y lo veía sentado en su porche, con su guitarra o leyendo un libro, sentía un pequeño tirón en el pecho. Algo que me susurraba que estaba siendo cruel, injusta, malagradecida. Pero lo ignoraba. Le daba la espalda. Creía que ser popular, que ser admirada, era más importante que serle fiel a la persona que había sido mi compañera toda la vida. Y entonces, una noche, todo cambió. Volvió la lluvia de estrellas. Salí al balcón sin ningún motivo en particular. El cielo estaba completamente iluminado, como si alguien hubiera encendido miles de pequeñas luces sobre nosotros. Y ahí estaba él. En la azotea de su casa. Exactamente igual que cuando éramos niños. Nuestros ojos se encontraron. Y sentí un golpe en el pecho, como si mi corazón, de repente, recordara algo que mi mente había decidido olvidar por completo. En ese instante, lo vi de verdad. No al chico solitario al que yo había ignorado durante años. Vi al niño que me acompañaba a todas partes. Al que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Al que me prometió que siempre estaría a mi lado. Y entonces pensé en lo que era yo ahora. En quién me había convertido. Me vi desde afuera. Vi la forma impaciente con la que le hablaba a mi mamá. La forma en que trataba a mi hermano menor, como si fuera una molestia. La forma en que evitaba mi propia casa para no tener que pensar en nada. La forma en que miraba a Lucas como si ya no significara absolutamente nada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda vergüenza de mí misma. Al día siguiente, cuando abrí la puerta para ir a la escuela, vi una caja en el suelo. Era la caja. La caja de madera donde guardamos nuestra lista. La reconocí al instante. Estaba gastada, con un borde astillado. La toqué como si fuera un objeto sagrado. Y cuando la abrí, ahí estaba. La lista de deseos. Arrugada. Amarillenta por el paso del tiempo. Pero intacta. Como si los años hubieran pasado por todos menos por ella. Sentí un escalofrío. No podía ser una coincidencia. No después de nuestra mirada de anoche. No después de sentir que había perdido completamente el rumbo de mi vida. Más tarde me enteraría de que Lucas la había dejado ahí. Que llevaba años pensando en buscarme. Que esa lista era su último intento de recuperar aunque fuera una pequeña migaja de lo que alguna vez tuvimos. Que él nunca me había olvidado. No sé qué fue lo que me impulsó exactamente. Si fue la culpa, la nostalgia, la curiosidad o ese tirón en el pecho que sentí al verlo bajo las estrellas. Pero ese mismo día, toqué a su puerta. No por accidente. No por educación. Sino porque, de verdad, quería verlo. Cuando abrió, casi no me reconocí en su mirada. No había enojo. No había rencor. Solo sorpresa. Y algo más. Algo que me daba miedo nombrar. Le dije que quería hacer la lista. Completa. Que era el momento de cumplir lo que nos prometimos de niños. Lo dije con la voz más segura que pude encontrar, pero por dentro estaba temblando. Pensé que iba a decir que no. Que ya no le importaba. Pero después de un segundo que pareció eterno, asintió. Y en ese preciso momento, todo comenzó de nuevo. El primer deseo fue hacer un picnic en el techo. Llegué cargando una manta, comida absurda y una montaña de nervios. Mientras subíamos, sentí como el silencio entre nosotros pesaba como una losa. Pero cuando nos sentamos y abrimos los refrescos, algo cambió. No peleamos. No actuamos. No fingimos. Simplemente hablamos. Por primera vez en años, hablamos sin máscaras.
Descubrí que él había cambiado. Que ya no era el niño que yo recordaba. Era más fuerte, más maduro, más seguro de sí mismo. Y también descubrí algo peor. Algo que me dolía admitir. Yo era la que se había ido. Yo fui la que dejó de ser quien era. Segundo deseo. Liberar tortugas marinas. Viajamos a la costa en su auto viejo. La radio se descompuso a mitad de camino, como siempre le pasaba, y nos quedamos en silencio. Pero de pronto, él comenzó a cantar una canción tonta que habíamos inventado de niños. Ni siquiera recordaba la letra completa, pero sí la melodía. Y terminé cantando con él. Fue ridículo, infantil, incómodo al principio. Pero después, entre risas, volví a sentirme yo misma. Como si el tiempo retrocediera y fuéramos niños otra vez. Cuando liberamos las tortugas en la orilla, el sol estaba bajando en el horizonte. Y verlas avanzar lentamente hacia el agua fue como ver partes de nosotros mismos que volvían a moverse. No dije nada, pero él sonrió. Y entendí que él también lo había sentido. El tercer deseo fue reconstruir la casita del árbol. Estaba destruida, olvidada, llena de ramas y polvo. Trabajamos todo el día, cortando madera, ajustando tornillos, recordando cómo era ser niños. Y al final, cuando subimos, encontramos un grabado en una de las vigas. Mía y Lucas, mejores amigos para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Porque yo había roto esa promesa. Y aún así, él no me había borrado de su vida. Cada deseo que cumplíamos nos acercaba más. No quería admitirlo, pero los silencios entre nosotros se volvían diferentes. Las miradas duraban más de lo que deberían. Y cada vez que Lucas sonreía, no podía evitar que mi corazón hiciera algo extraño. Algo que no había sentido con absolutamente nadie más. Pero nada era perfecto. Lucas guardaba un dolor familiar del que yo no sabía nada. Y yo cargaba con un secreto que no me atrevía a contarle. Mi papá había aceptado un trabajo en otra ciudad. Nos mudaríamos en unos meses. Cada vez que lo pensaba, sentía que me faltaba el aire. Él no lo sabía, no quería decírselo, no quería arruinar lo que estábamos reconstruyendo con tanto cuidado. Y había algo más. En nuestra lista había una regla, una que escribimos cuando éramos niños. Teníamos que completarla antes de que uno de los dos se enamorara del otro, porque, según nuestra lógica infantil, enamorarse lo arruina todo. No sé en qué momento exacto rompimos esa regla. O tal vez yo fui la única que la rompió. Tal vez él había estado enamorado de mí desde siempre. Pero yo apenas estaba empezando a entender lo que sentía. Llegamos al último deseo. Decir la verdad, aunque de miedo. Yo tenía que decirle que me iba y también tenía que admitir lo que sentía por él, pero antes de que pudiera hablar, él me miró con esa calma suya que siempre me desarma. Y me dijo que tenía algo que confesar, me dijo que la lista no había sido una casualidad, que él la guardó durante todos estos años, que le dolió perderme, que trató de odiarme, pero simplemente no pudo. Y que, por más que se esforzó, nunca dejó de quererme. Me quedé en silencio. Sentí que el mundo entero se detenía. Le dije que yo también tenía una verdad. Que tenía miedo. Que había cambiado, sí, pero que no era demasiado tarde para volver a ser quien era. Que él había despertado una parte de mí que pensé que había desaparecido para siempre. Y le dije que no quería perderlo otra vez. Que no podía. Que no sabía qué iba a pasar con la mudanza, pero que sí sabía lo que sentía por él en ese momento. Y esa era la verdad. La verdad que siempre había evitado. Tal vez desde aquella primera lluvia de estrellas, nunca dejamos de elegirnos. Tal vez siempre fui suya sin saberlo. Y tal vez él siempre fue mío aunque yo no lo quisiera ver. Esa noche, con el cielo brillando sobre nosotros, entendí algo. Crecí, sí. Cambié, también. Pero no todo estaba perdido. A veces, basta con mirar hacia atrás y retomar la mano que soltaste sin darte cuenta. Porque algunas personas, aunque las ignores, aunque las lastimes, aunque las olvides por un tiempo, siempre encuentran el camino de regreso hacia ti. Y Lucas, de alguna forma, siempre encontró el camino hacia mí. Y la verdad es que este romance no empezó con una lista de deseos, empezó desde mucho tiempo atrás. Empezó desde siempre. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.
Esta historia nos hace recordar nuestro primer amor, ese que nos revolvía el estómago, que nos puso nerviosos por primera vez y nos enseñó un sentimiento que nunca habíamos experimentado. ¿Tú recuerdas tu primer amor? Déjalo en los comentarios, y si te animas, cuéntanos cómo fue. Siempre hay alguien que necesita leer una historia como la tuya. Y ahora vamos con la última historia de hoy. Una historia de amor entre dos mundos completamente distintos. Él, un hombre acomodado, rodeado de lujos y privilegios. Ella, una mujer de origen humilde, luchando cada día por salir adelante. ¿Podrá el amor romper una diferencia de clases tan marcada? Vamos a averiguarlo en esta historia. Amor prohibido en la pelea de gallos. Nunca imaginé que una pelea de gallos podría cambiarme la vida. Yo, un hombre acostumbrado al mármol frío de las mansiones y a las sonrisas calculadas en cenas interminables, terminé esa noche en un galpón sofocante, rodeado de gritos, apuestas y plumas volando. Fue una de esas coincidencias que nadie se cree cuando las cuentas. Un amigo me arrastró hasta ahí por una deuda perdida, y yo, por puro aburrimiento, acepté sin pensarlo. Y entonces, entre la multitud, la vi. No se parecía en nada a las mujeres que suelen rodear mi mundo. Esos rostros perfectos y vacíos que solo sonríen si hay cámara cerca. Ella estaba absorta en la jaula, con una preocupación tan feroz en los ojos que parecía que el gallo peleaba por su propia vida. Llevaba una blusa sencilla y el cabello recogido, el tipo de belleza que no pide permiso ni disculpas. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Fue como si los gritos de la multitud se hubieran ahogado bajo el peso de un secreto compartido. Un secreto que ni siquiera sabíamos que existía. Decidí acercarme más por curiosidad que por verdadero valor. Apenas empezamos a hablar, su voz me desarmó por completo. Era firme, sin un rastro de nerviosismo, y me hablaba de su familia, de lo difícil que era juntar el dinero para la renta, de cómo los gallos habían sido parte de su vida desde que era niña. Mientras la escuchaba, yo escondía mi acento pulido, mi educación, aterrado de que mi mundo real se asomara por algún descuido. Porque ¿cómo le explicas a alguien que lucha por todo, que tú lo tienes todo, excepto lo que realmente buscas? Nos quedamos juntos toda la noche, en un rincón donde el humo y el sudor no importaban. Entre historias, risas y silencios incómodos, entendí que ella veía algo en mí que nadie más había notado. No al heredero de una fortuna, sino un hombre cansado de ser un simple adorno de su propia vida. Nos despedimos sin promesas, pero con la certeza de que necesitábamos volver a vernos. Así empezamos a salir en secreto. Cada encuentro era como una escena de película, con el corazón en la garganta, con el miedo constante de que sus amigos, o los míos, nos descubrieran. Su mundo me resultaba tan ajeno como fascinante. Los domingos en casa de su abuela, los tacos al pastor en la esquina, las risas que se rompían por cuentas que nunca alcanzaban. Por mi parte, yo la llevaba a lugares elegantes donde una botella de vino costaba más que su salario mensual, pero notaba cómo se sentía fuera de lugar, incómoda. Cada vez que intentaba acercarla a mi familia, chocaba contra un muro invisible. Eran bromas disfrazadas de comentarios maliciosos, miradas que la diseccionaban como si fuera una intrusa en un mundo al que no pertenecía. El verdadero problema no era la diferencia de clases, sino lo que significaba amar a alguien cuando el mundo entero insiste en separarlos. Mi madre me lo advirtió con frialdad. Esa chica solo busca lo que tienes, no quién eres. Mientras tanto, los amigos de ella le decían que yo solo estaba jugando a ser pobre para entretenerme, como un turista en su realidad. Nos convertimos en el chisme favorito de dos universos que, por naturaleza, no se mezclan. Y cada vez que pensábamos en rendirnos, en dejarlo todo, algo más fuerte, más profundo, nos empujaba a seguir adelante, a aferrarnos a lo nuestro, a pesar de todo y de todos. Un día, la invitaron a una boda en mi círculo social. Fue la prueba de fuego. Su vestido, sencillo pero hermoso, desentonaba por completo entre los trajes a medida y las joyas deslumbrantes. Nadie se atrevía a hablarle de frente, pero las miradas, las risitas disimuladas, lo decían todo. Sentí el peso de su incomodidad, la soledad que la rodeaba en medio de tanta gente. Esa noche, de pie en una terraza con vistas a la ciudad, ella me preguntó si de verdad valía la pena seguir luchando contra la corriente, y por primera vez dudé. No porque no la amara con toda mi alma, sino porque tuve miedo. Miedo de destruirla con mi mundo, de arrastrarla a una jaula dorada donde su espíritu libre se apagaría para siempre. Mi silencio fue la respuesta que ninguno de los dos quería escuchar. Se despidió con una frase que me perforó el alma, una frase que todavía resuena en mis noches de insomnio. Me miró a los ojos y dijo: a veces, el amor no es suficiente para sobrevivir en la jaula donde naciste. Y se fue, simplemente se dio la vuelta y caminó, desapareciendo entre los invitados antes de que yo pudiera encontrar las palabras para... Las semanas siguientes fueron un infierno. Fui a buscarla a su barrio,
a los lugares donde habíamos sido felices, pero ya no estaba. Pregunté por ella a sus vecinos, a sus amigos, pero solo obtuve silencios y miradas esquivas. Era como si se la hubiera tragado la tierra, o como si todos se hubieran puesto de acuerdo para protegerla de mí. Dicen que a veces el destino te da una sola oportunidad, y si no la tomas en ese momento, la pierdes para siempre. Yo dejé escapar la mía en aquella terraza. Hoy, años después, cada vez que escucho el canto de un gallo a lo lejos, el recuerdo de sus ojos vuelve a mí. Esos ojos que vieron más allá de mi dinero, de mi apellido y de mi fachada. Aprendí de la forma más dura que el amor real no siempre vence, no siempre tiene un final feliz de película, pero transforma, te deja cicatrices que te acompañan toda la vida, recordándote lo que tuviste, lo que perdiste y en quién te convertiste por ello. Esta no es una historia con un final feliz tradicional, pero sí es la historia de un amor tan intenso y verdadero que sobrevivió en los recuerdos, aunque no pudiera sobrevivir en la realidad. Y a veces, eso es lo único que nos queda. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima. Una historia definitivamente emotiva. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas fue tu favorita? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de historias te gustaría escuchar en los próximos videos. Si te gusta este contenido y llegaste hasta aquí, nos apoyas muchísimo suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo. Gracias a eso podemos seguir creando relatos como estos para ti. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.